Pero ¿cómo podemos meditar en la palabra de Dios para que produzca en nosotros vidas fructíferas y santas ante Dios? En el antiguo mundo hebreo, la meditación siempre implicaba ejercitar y compromete siempre la mente, siempre la mente. Thomas Watson, un ministro puritano del siglo XVII, dedicó gran parte de su vida a la meditación bíblica y a la práctica y enseñar esa meditación de la parte bíblica. En su libro, en uno de sus libros, él lo que dice sobre la meditación es que eh, la meditación es el ejercicio mediante el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Nosotros miraremos esta enseñanza de la parte de la meditación de la palabra de Dios a través de 4 puntos. Nuestro primer punto habla de cómo podemos meditar en la palabra de Dios. Y según lo que habíamos expresado de Watson, que la palabra de Dios hay que traer a nuestra memoria las verdades de Dios a través de su palabra, debemos recordar o tenemos que tener un recuerdo activo y cognitivo de lo que nosotros conocemos acerca de lo que es Dios en nuestras vidas. Y aquí, pues obviamente tendríamos que expresar lo que nos dice el Salmo 63 en su versículo 6, que nos dice: cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Nos habla de acordarnos, de evocar. Siempre que meditamos, nos acordamos y evocamos. Evocamos lo que nosotros sentimos o lo que nosotros tenemos presente de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y de acuerdo al Salmo 1, en su versículo 2, una persona bendecida, fructífera y justa se deleita en la palabra del Señor. El Salmo nos dice, y medita en su ley de día y de noche. Esta meditación es constante, nos lo dice, de día y de noche, y se centra en la palabra de Dios. Nos los expresa ahí, nos dice, en su ley, de día y de noche. Entonces, meditamos en la palabra de Dios, llenando nuestras mentes con ella de día y de noche. Dios llamó a Josué a una meditación vigorosa y continua, como nos los expresa Josué 1:8, que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí la meditación bíblica se expande desde el mero pensamiento hasta la palabra en tus labios. En tus labios. El pasaje también establece el propósito de la meditación, que cuál es la obediencia a la palabra de Dios. Lo que nos expresaba el puritano Watson en la meditación incluye una serie de contemplación y reflexión de la palabra de Dios. Y lo podemos asimilar a lo que nos puede decir el Salmo 119 en su versículo 15, que nos dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Así que la meditación implica una profunda reflexión y estudio de la palabra. Siempre que hablemos de meditación bíblica estaremos hablando de eso. No solamente pensar en lo que el Señor hace en nuestras vidas, sino que hablaremos o estaremos evocando primero la lectura que hemos hecho de la palabra de Dios. Estaremos también haciendo no solamente evocando esa lectura que hicimos, sino la comprensión que hicimos de ese texto, la reflexión de ese texto y después de eso la reflexión o la meditación sobre el texto como tal. Cuando leemos la Biblia y vamos a hacer mucho énfasis en toda esta enseñanza en la lectura, porque no podemos hacer ese ejercicio de meditación si nosotros no hemos leído la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a evocar lo que conocemos del Señor si no hemos leído su palabra? Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿la estamos leyendo lenta e intencionadamente? ¿Estamos pensando en el significado de las palabras que encontramos ahí y cómo se relacionan con nuestras vidas y con los demás? Si es así, estamos meditando en la palabra de Dios.
Es el ejercicio que se necesita. La meditación requiere tiempo y esfuerzo. No es algo rápido y pasajero. Necesita tiempo y esfuerzo. Por eso más adelante hablaremos de que es algo en el que debemos escoger el tiempo para hacerlo. No se debe apresurar. Implica retirarse de todas las distracciones de esta vida para que podamos fijar nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. Al dejar de lado el ruido de este mundo, podemos centrar nuestra atención en Dios y entender sus caminos. Como nos lo dice el Salmo 119 en su versículo 99, que nos dice, porque tus testimonios son mi meditación. Finalmente, para este punto número uno, como menciona Watson, la meditación bíblica busca aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El Salmo 19, en su versículo 14, ilustra esta verdad de la siguiente manera. Nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi roca y mi redentor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Meditar en la palabra de Dios se convierte en algo agradable o debería convertirse en algo agradable para todos nosotros. Y algo que debe transformar también nuestras vidas. A medida que leemos y hablamos de la verdad de Dios y la meditamos activamente, el Espíritu Santo nos permite poner esa verdad en práctica. En Filipenses capítulo 4, en su versículo 8 y en su versículo número 9, el apóstol Pablo nos da este hermoso y completo cuadro de la meditación bíblica. Dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes, aunque me gustaría que también ustedes lo buscaran en sus Biblias. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En esto pensad, en esto meditad, en esto recordar. La meditación es una forma de interiorizar la palabra de Dios, llevándola a lo profundo de nuestros corazones, para que el Espíritu Santo pueda obrar en ella a través de guiarnos, de guiarnos a través de ella, de enseñarnos, de purificarnos, de transformarnos desde dentro con esa meditación. Podemos escuchar la Biblia, leerla, memorizar las escrituras para llevarlas en nuestras mentes, pero también debemos meditarla. También debemos sacar ese tiempo para meditarla. O sea, no es solamente el leer, el memorizar, el que nos aprendamos el versículo, sino también comprender lo que quiere decir ese versículo y no solamente memorizar, sino meditar en él. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros con eso? Para nuestro segundo punto, hemos traído unos consejos prácticos. Obviamente no es algo que debemos hacer al pie de la letra, pero son unos consejos prácticos para meditar en la palabra de Dios. Y partimos con uno que es seleccionar una hora y lugar específico cada día en el que sea menos probable que le interrumpan para que usted pueda realizar el ejercicio de la meditación de la palabra de Dios. Seleccionar una hora y un lugar específico.
cada día en el que sea menos probable que a usted se le interrumpa para que pueda hacer ese ejercicio. Y debe empezar ¿con qué? Con una oración. Si usted ya escogió ese momento, empiece con una oración y pídale a Dios que le ayude en su meditación, en lo que usted va a hacer en ese momento. Pedirle al Señor que te acerque a Él, que abra tus ojos a esa verdad, que te ayude a aplicar esa verdad en tu vida y que te transforme mientras meditas en la palabra de Dios. Elige una pequeña sección de la escritura, piensa en lo que significa el pasaje, estúdialo a fondo para que puedas entenderlo en su contexto, toma notas, haz preguntas a ese pequeño pasaje, trata de memorizarlo si también puedes hacerlo. Pero ante todo, mis amados hermanos, este ejercicio de meditación debe empezar siempre por leer la palabra de Dios, leer, leer por fragmentos, leer por secciones de sentido, de acuerdo al género literario. Si es una narración, leer toda la parte narrativa hasta el final. Y pues obviamente leer hasta donde terminen las ideas de lo que usted está empezando a leer. Una lectura seria exige del lector tratar de comprender el sentido que el autor le dio. Muchas personas confunden la meditación con algo subjetivo, o sea, lo que se le venga a la mente, a lo que piensa él que puede ser eso en ese momento. Y esa no es la idea. El primer paso de la lectura atenta exige comprensión del sentido literal del texto. Recuerden que pueden haber narraciones, que pueden haber poesía, pueden haber proverbios, pueden haber muchas cosas y hay que entender, partir de eso, partir del género literario en el que está expresado el pasaje en ese momento. La lectura debe llevarnos a una comprensión inicial con el texto de una manera que nosotros podamos saber cuál es la finalidad de ese texto o para qué fue escrito. Por lo cual es necesario se recomienda leerlo no solamente una sola vez, sino leerlo varias veces, 3 veces si es necesario, leerlo varias veces. Y después que lo has leído varias veces, hay que destacar cuáles son las palabras que sobresalen en ese texto, cuáles son las que se repiten, cuáles son las que de pronto no entendemos, cuáles son los personajes que participan en ese texto, cuáles son las frases o palabras que más se repiten ahí. Sería muy aconsejable en ese proceso de meditación de empezar con la lectura, sería un consejo muy apropiado para realizar en ese momento. En la meditación se repasa con calma y profunda atención las palabras y frases significativas, las cualidades de los personajes. Ya sabemos cuáles son los personajes, cuáles son las cualidades de esos personajes que participan en esa lectura que estamos haciendo. Y hasta cuál es el sentimiento que trata de expresar los personajes en ese pasaje como tal. Nos pueden ayudar a realizarnos preguntas sobre eso. ¿Y cuáles serían ese tipo de preguntas? ¿Quién o quiénes intervienen en ese pasaje? ¿Qué es lo que dicen y qué hacen estos personajes en el pasaje? ¿Por qué lo dicen o por qué lo hacen? ¿Qué significan en su conjunto en la Sagrada Biblia? Y poco a poco dejarnos llevar hacia las preguntas que actualizan el mensaje, como por ejemplo, ¿qué me dice a mí hoy este mensaje? ¿Qué sentido tienen estas reflexiones? ¿A qué me conducen? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué dice todo este texto acerca de Dios, de mí y acerca de la realidad en la que vivimos en este momento? La meditación nos lleva a confrontarnos como si estuviéramos en un espejo. Nos lleva a conocernos mejor. ¿A qué tanto conocemos del Señor? ¿A qué tanto conocemos de su palabra? Nos vemos con una mirada reflexiva y nos analizamos también. Cuando hacemos eso, mirar a ver cuál es el sentido que tiene el texto bíblico. Descubrir lo que Dios nos dice a través de lo que está inspirado por Él mismo en la palabra. Considera cómo puedes aplicar el pasaje a tu vida de manera práctica y pídele a Dios que te ayude a seguir en obediencia a lo que Él te está mostrando en ese momento. Meditar
en la palabra de Dios es pensar profundamente acerca de lo que Él nos ha dicho en la Escritura y prepara nuestras mentes y nuestros corazones para la oración. Si hemos meditado y después de meditar vamos a realizar una oración, pues ya estamos preparados, ya tenemos el suficiente peso y bagaje para poder realizar esa oración, con lo que el Señor nos quiere decir a través de ese pasaje que hemos leído. Pero ¿cómo luce exactamente la meditación? Como ustedes han dado cuenta, he utilizado mucho la parte de los salmos. Los salmos nos dan muchos pasos para la meditación. Y meditamos, según los salmos, podemos decir que meditamos para concentrarnos, para comprender la palabra de Dios, para recordar, para adorar y para aplicar la palabra de Dios. A través de los salmos, meditamos para concentrarnos, meditamos para comprender, para recordar, para adorar y para aplicar. Pero meditamos para concentrarnos. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos querrá decir eso? Para eso traemos el Salmo 119 en su versículo 15, que nos dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Ya sea que leemos la Biblia en la mañana, durante el almuerzo o antes de que nos acostemos por la noche, nuestros horarios y responsabilidades tienden a atacarnos y a distraernos de nuestra meditación. De hecho, las distracciones son una herramienta que utiliza nuestro enemigo para quitar nuestros ojos de Cristo, para que nosotros no meditemos. Y trata de impedirnos que escuchemos lo que el Señor quiere expresarnos a través de su palabra. El Salmo 119 nos dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Nos exhorta a poner nuestros ojos en los caminos de Dios. Como seres humanos rebeldes con muchas actividades y personas que compiten por nuestra atención día a día, la meditación nos libera para fijar nuestros ojos en Jesús y nos aleja de las distracciones, aunque sea solo por un instante, pero nos aleja de todo eso y nos concentra en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Concentrarnos, mis amados hermanos, en lo que estamos leyendo en las Escrituras provee claridad cuando oramos. Nos da más claridad para expresar lo que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de su palabra. Pero también a través de los salmos nos dice que podemos concentrarnos, que podemos meditar la palabra y a través de ellos podemos comprender. Y el mismo Salmo 119, en su versículo 27 nos dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. En la meditación buscamos entender cómo el Dios del universo está hablando sobre sí mismo. Nuestro mundo, nuestros corazones, ¿cómo está haciendo eso? Comenzamos orando como el salmista, hazme entender tu camino. Esta es una oración que se deleita el Señor en responder en nosotros. Algunas preguntas que debes hacerte en la meditación es, ¿por qué es importante este pasaje? ¿Qué necesito saber? ¿Qué dice acerca de Dios este pasaje? ¿Qué dice de mí? ¿Cómo me apunta esta lectura a Jesús? Hay que meditar para entender lo que el Señor quiere comunicarnos a través de su palabra. Entonces, también la meditación es una parte de comprender lo que hemos leído y a través del cual vamos a meditar en la palabra de Dios. Pero también no solamente debemos comprender, sino que también debemos recordar. Recordar. Y para recordar, traemos a colación el Salmo 143. El Salmo 143, en su versículo número 5, Salmo 143, versículo 5 nos dice, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Me acuerdo de los días antiguos,
En todas tus obras medito y reflexiono en la obra de tus manos. Toda la Biblia es una gran historia que apunta a quién, a Jesucristo, de principio a fin. Cuando meditamos en las Escrituras, lo hacemos para recordar todo lo que Dios ha hecho en su gran historia de la redención. La forma en que envió a Cristo para salvar a su pueblo de los pecados. En la meditación reflexionamos sobre el trabajo de las manos de Dios. Todo eso que Él hizo para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. El recordar también puede llevarnos a reflexionar sobre todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que evoquemos cómo nos salvó, las oportunidades que nos sigue dando, que nos dio y que nos sigue dando. Y lo que hemos aprendido acerca de quién es Él. Meditar para recordar todo lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio de la gracia en nosotros. Pero también a través de los salmos podemos meditar para adorar. Meditar para adorar. Y traemos a colación el Salmo 1. Salmo primero, en su versículo número 2, nos dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Una vez que hayamos meditado, para enfocar, para entender, para recordar, vamos a encontrar normalmente nuestros corazones dispuestos para adorar. Si ya nos hemos enfocado en el pasaje, ya hemos entendido, ya hemos recordado, pues entonces estamos dispuestos en nuestros corazones para adorar al Señor, para meditar en su palabra. Así es cuando en ese instante nos detenemos y elevamos nuestras miradas hacia las virtudes de Cristo, para quitar nuestros ojos del mundo y concentrarnos en eso, en meditar, en darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y ahí es donde empezamos a orar también. La meditación conduce al deleite cuando el Espíritu Santo inclina nuestros corazones para ver y saborear cuán glorioso es el Señor. Cuán glorioso es el Señor en nuestras vidas. A causa del pecado y sus efectos, nuestro corazón a menudo no se deleita en la palabra de Dios. Estamos tentados a dejar de leer, a perder el enfoque para pasar a otras cosas. La meditación lo que hace es que arrastra nuestros corazones a gozar de la palabra del Señor, a apartarnos de todas aquellas cosas que nos distraen y a gozarnos de la palabra del Señor. Eso es lo que hace la meditación en nuestras vidas. Es vital para nuestra fuerza espiritual, la meditación. Pero también en la meditación a través de los salmos la podemos utilizar para aplicarla en nuestras vidas. Para aplicarla en nuestras vidas. Ya estamos, por último, en esta última parte, estamos en mejores condiciones para comprender cómo aplicar la Biblia cuando nos detenemos a meditar. Para la aplicación, lo que leemos, nos preguntamos: ¿y ahora qué debo hacer? Y vamos a dar un breve ejemplo de eso. Digamos que estamos leyendo, y que me gustaría que todos me acompañaran, Tito capítulo 3, versículos del 3 al 5. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 5. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. De este pasaje es posible que puedas confesar varias formas específicas en las que has desobedecido al Señor.
tú pudieras alabar a Dios por enviar su merecido amor bondadoso en Cristo. Pudieras pedirle ayuda para amar a alguien que te ha herido con la misericordia que has recibido. Nuestro deseo en la meditación es tener cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito. Conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces traemos puntos de aplicación a Dios en oración, pidiendo fuerza espiritual para obedecer, para abandonar el pecado, para humillarnos y andar como es digno de nuestro llamado en Cristo. Mis amados hermanos, medita para aplicar la Biblia en tu vida diaria y para pedir ayuda en la oración. Nuestro tercer punto habla sobre la ayuda en la meditación. ¿En qué nos ayuda a meditar en Dios? ¿Y cómo podemos ayudarnos nosotros mismos en la meditación? Lo primero, ya lo habíamos hablado anteriormente, y es escoger un momento. Escoger un momento, un lugar y una hora específica en el día a día de nosotros. Escoge un momento en el que estés libre de cualquier preocupación del mundo. El mejor momento es el que algo nos cuesta. Nunca busquemos servir a Dios con lo que nada nos cuesta, ni le dediquemos el tiempo que no requiera negación. No podemos esperar crecer en mentalidad espiritual si solo le damos el tiempo a Dios para adorarle cuando no tenemos ninguna otra cosa que hacer. Ni esos momentos cuando debido al cansancio no estamos aptos para nada porque tratamos de hacer nuestro ejercicio de meditación y no lo vamos a poder hacer o no nos vamos a poder concentrar porque ya estamos cansados. Lo realizamos a veces cuando ya estamos cansados y no entendemos, o a veces decimos nuestra meditación no surge efecto o no está haciendo lo que debe ser. Pero ¿por qué no lo es? Porque lo estamos haciendo en el momento en que ya para nuestro propio cuerpo es difícil hacerlo. Hay que hacer todo el esfuerzo posible por disfrutar ese momento. Y si queremos disfrutar ese momento, debemos escoger un momento apropiado. Y si hacemos eso, pues entonces esos momentos de meditación serán dulces para nosotros. Pero si después de toda esa preparación y de escoger ese momento y todo lo demás, y vemos que todavía no podemos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Debemos clamar al Señor por ayuda. Clamar al Señor por ayuda porque estamos haciendo todo lo que podemos y no nos concentramos en la meditación. O no lo hacemos, no logramos realizarlo. Confesar al Señor esa necesidad de más luz sobre las cosas espirituales. Confesar al Señor de que necesitamos ese espacio y ese momento para meditar. De que aclare nuestras mentes en ese momento. Que nos dé el discernimiento para entender su palabra también en ese momento. La meditación también nos ayuda en la debilidad. ¿Qué hacemos cuando la meditación parece imposible? Cuando nuestro enfoque se ve afectado por las circunstancias externas y nuestros corazones se sienten fríos hacia la palabra de Dios. Nos aferramos entonces que a su ayuda llena de gracia, la cual Él derrama a través de su Espíritu en nosotros. Confiamos en que nunca es demasiado tarde para empezar a meditar. Si no lo hemos hecho hasta este momento, pues a partir de este momento o a partir del día de hoy buscamos ese espacio para hacerlo. ¿Alguna vez ustedes han tenido uno de esos días tan ajetreados en los que no paran de trabajar desde el momento en que se levantan hasta que terminan? Y, y se dan cuenta de que lo único que hicieron fue que cuando se levantaron hicieron su pequeño devocional y listo. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Alguno de nosotros ha tenido un día así? Nos levantamos, tenemos un pequeño devocional con el Señor, nos levantamos, hacemos una pequeña lectura, reflexionamos sobre ella, meditamos en ella. ¿Hemos hecho eso? ¿O hemos hecho ese ejercicio durante todo el día o en alguna parte del día? Es fácil con nuestras preocupaciones, con nuestras actividades diarias que nos alejemos
de la palabra de Dios, de la misma lectura, de la meditación. Muchas veces solamente alcanzamos a leer algo al comienzo del día y después en el resto del día no lo podemos hacer. Es fácil alejarnos de nuestro tiempo destinado a la oración y a la lectura de la Biblia y a veces no miramos atrás sino solamente al final del día o no lo pudimos hacer. Y cuando lo queremos hacer, de pronto ya estamos muy cansados. Ese es el momento en que nosotros debemos entonces replantearnos entonces el espacio y el tiempo que debemos escoger para meditar en la palabra de Dios. Meditar en las escrituras es una disciplina espiritual, como todas las que hemos hablado en esta serie. Hemos hablado de la oración, del devocional personal y ahora de la meditación. Y todo esto obviamente involucra que nosotros leamos la palabra de Dios, oremos inicialmente, leamos la palabra de Dios, reflexionemos en ella y meditemos en ella. El apóstol Pablo nos dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nos lo dice en Colosenses capítulo 3. Si has creído en Jesús para la salvación de tus pecados, le perteneces. Estás seguro en su amor y tu vida debe ser vivida a través de Él y para Él. Cada momento de tu día, por más insignificante o pequeño que parezca, le pertenece a Jesús. Permanecer conectado a Él a lo largo del día te ayudará a vivir tus días ordinarios con una perspectiva diferente. Pero ¿cómo podemos mantenernos conectados con Cristo en medio de nuestros quehaceres diarios? Pablo nos dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando llenamos nuestros corazones con las palabras de Dios, podemos vivir enfocados en Cristo, en el aquí y en el ahora. Una de las maneras más prácticas en que podemos hacer esto es leer las Escrituras, cultivar el hábito de leer las Escrituras, cultivar el hábito de leer siempre y no nos cansaremos de decirlo y es leer las Escrituras. Es nuestro primer paso para la meditación, cultivar el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Elige un pasaje de las Escrituras, como lo habíamos dicho anteriormente. Mira el propósito, hazte unas preguntas con respecto a ese pasaje. Utiliza los momentos del día en que tus manos están ocupadas, pero de pronto tu mente no, y empieza a meditar o a pensar en ese pasaje que leíste. Tal vez nos toque hacer muchas cosas diarias durante todo el día, pero tratemos de, en esos pequeños momentos en que nuestra mente no está ocupada, sino solamente en el ejercicio de nuestras manos o nuestros pies, pensar en la palabra de Dios, reflexionar y meditar en ella. Leer la palabra de Dios es crucial para moldear la manera en que vivimos nuestras vidas terrenales. Aquí, obviamente, porque cambia nuestra manera de pensar y de responder hacia ciertas situaciones en nuestra vida. A medida que guardas las Escrituras en tu corazón, podrás asemejarte cada vez más a Jesús, a aquel que es tu vida misma. Tenemos que entender que una vida de crecimiento espiritual depende de una vida ordenada de acuerdo con las disciplinas espirituales de las cuales hemos visto: la oración, el devocional y la meditación en la palabra de Dios. Pero no una lectura superficial, sino entendiendo que es palabra de Dios y que Dios habla. Hay que acercarse con la disposición interior de escuchar, luego se estudia en oración y se medita como tal. Debemos tener un compromiso con el estudio de la palabra de Dios. El leerla diariamente, pero también un compromiso con la palabra de Dios. El reflexionar en ella constantemente y el meditarla como tal. Como último punto, tenemos que decir cuáles son esos peligros que tenemos al descuidar la meditación, al descuidar el meditar en la palabra de Dios. Y tendríamos que empezar porque la razón por la cual la gente o las personas endurecen su corazón en el pecado y no se arrepienten de él es por la falta de meditación, porque no
meditan sobre lo que hacen. Aquí tendría que expresarles el pasaje que nos dice, escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Jeremías 8:6. Las personas no se arrepienten porque no reflexionan sobre lo que hacen. No son conscientes de lo que están haciendo. Ellos no expresaban, no, estoy arruinado por lo que hice, he perdido a Dios y al cielo por lo que hice, y si no me arrepiento seré una criatura perdida para siempre. No, no decían eso, no se arrepentían de sus actos. Y si no nos arrepentimos o si no entendemos lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra, sino que lo único que hacemos es leer, no reflexionamos en ella y no meditamos en ella, pues obviamente no vamos a entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No echaremos hacia atrás y miraremos si estamos haciendo algo mal, porque simplemente hicimos un ejercicio de lectura. La razón por la cual los hombres siguen imprudente, descuidada y obstinadamente sumidos en el pecado es por la falta de meditación sobre la maldad del pecado. Otro punto a tratar aquí sería la razón por la cual todos los sermones que nosotros escuchamos en algunas ocasiones no nos hacen bien, es por la falta de la meditación. Porque con los sermones sucede lo mismo que como con la comida. No es tener comida sobre la mesa lo que te alimenta, sino que debes comerla. Y no solo comerla, sino prepararla y digerirla. Si no, no te va a servir para tu cuerpo y para tu organismo. Lo mismo ocurre con el sermón. No es escuchar el sermón lo que te hará bien, sino digerirlo mediante la meditación. Ponderar en nuestros corazones sobre lo que se escucha en ese sermón. El sermón bien digerido y meditado es mejor que 20 sermones sin meditación. Ahora, la meditación es lo que nosotros escuchamos a través de ese sermón, entendemos, sacamos el extracto de eso y qué es lo que nos puede servir a nosotros en nuestras vidas. Es por eso que siempre ustedes escucharán aquí al final al director del servicio en sus anuncios que nosotros aquí tenemos un servicio de adoración y meditación de la palabra de Dios. ¿Referente a qué? Referente al sermón que se ha hecho el domingo. Y lo hacemos los miércoles. Meditamos todo aquello que nosotros hemos escuchado en ese sermón del domingo. Todo aquello que de pronto no entendemos, todas aquellas preguntas que tenemos o aquellas dudas que tenemos sobre ese sermón, las expresamos o las meditamos durante los primeros días, el lunes, el martes y el miércoles las expresamos. De pronto hay algo que no hemos entendido y ahí lo asimilamos de la mejor manera. Y ahí estamos meditando en la palabra de Dios, estamos sacándolo el provecho al sermón como tal. Eso también es algo que debemos hacer nosotros. Espero que a ninguno de ustedes, pues obviamente le suceda el que de pronto escuche el sermón, se quede con la duda y no se conecte el miércoles para despejar eso, porque no estaríamos meditando completamente en su palabra. Solamente estaríamos escuchando solamente el sermón. Sucede lo mismo como cuando uno tiene una herida y tiene que colocarse un vendaje o algo que le proteja o algún medicamento para sanarse. Si usted lo que hace es colocarse el vendaje e inmediatamente quitárselo, no está haciendo nada. O colocarse el medicamento e inmediatamente quitárselo, no está haciendo nada, no está siendo de provecho para usted. Lo mismo es con la palabra de Dios y los sermones. La meditación es muy importante para entender lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Como conclusión, podemos decir que la meditación tiene un poder transformador. Oír la palabra puede afectarnos, pero meditar sobre ella nos transforma. La meditación estampa una impresión de las verdades divinas del Señor en nuestro corazón. Pero, mis amados hermanos, no tenemos que desanimarnos si al comienzo de las meditaciones no tienen ningún significado. Estamos aprendiendo ese arte en el cual no hemos recibido ningún entrenamiento y el que estamos conociendo.
Nuestra cultura y nuestros quehaceres tampoco nos ayudan mucho en esa actividad, pero debemos hacerlo y crecer en él constantemente. El tema de nuestra meditación debe ser algo importante en el trasegar de nuestros días, de nuestro día. Debe ser algo importante en nuestro día. Cerraremos entonces con el pasaje del Salmo 77:12 que dice: meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos.